Hola, hola, buenas tardes. Bueno, gente, esta semana bueno, tengo que grabar la clase porque tengo que viajar a Córdoba por unos estudios y bueno, decidí grabar la clase para no perder la semana y finalizar en término el curso. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. Hoy, bueno, para recordarles a la gente que, digamos, no sigue las clases eh, online. Ya está, digamos, el curso de inteligencia artificial para que ustedes se den de alta. Creo que es este, o que no es, bueno, creo que está en otra cadena. Para que puedan ingresar. Este es, bueno, el vínculo lo voy a volver a pasar, digamos, en el grupo. Ahora se los paso por chat. Y bueno, lo que tienen que hacer es entrar, digamos, a este curso. Esperan, porque bueno, les reitero, es un curso hecho por IBM, pero que está integrado en la plataforma de NetAcad. Por lo tanto, de NetAcad se, se integra con los servidores de IBM a través de una API y por eso tarda, digamos, en darse y bueno, tienen que esperar. ¿Sí? Bueno, ahí fíjense que está en español el curso, lo tienen que seguir, digamos, en español, no van a tener problema, digamos, tarda un poco en refrescar la pantalla, tiene un pequeño delay, eh, es normal, y bueno, y comienzan a leer el curso y comienzan a hacer las actividades del curso. Bueno, acá tienen un índice, vamos a ver si tenemos acá el módulo, el proyecto de Butterberg. Bueno, a ver, esto- bueno, no van a tener problema porque está en español. Lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que realizar todas las actividades para avanzar. Eh, una actividad que no realizan correctamente no les va a permitir avanzar. Está todo en español, no creo que tengan problemas. Vamos a ver si está más arriba. Aprendizaje supervisado. Bueno, tienen algunas actividades para realizar. Los videos están en inglés, pero eso a lo que quiero llegar es a un video. Y a ver si estamos en la clase 2. Me parece que bueno, acá tienen estas actividades, ¿ves? Que para asociar, digamos, para asociar, no dejen de hacer una actividad porque si no, no los deja avanzar. Bueno, acá tienen un cuestionario, también los cuestionarios son de 5 preguntas y si ustedes no los contestan correctamente, no pueden avanzar. Bueno, además está decirle que cada uno de los ítems tiene que quedar, digamos, completamente tildado porque si queda de esta manera, significa que no han completado la lectura o que falta algo. Los videos están en inglés, pero tienen abajo del video tiene una transcripción al español. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces con las presentaciones. Vamos a continuar con las presentaciones de las unidades del curso. Hoy nos tocaba ver en inteligencia artificial la clase 2, nos tocaba ver la presentación 3, 4. Bueno, acá vamos a ver algo de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que son
digamos, dos formas que tiene la IA de aprender. El aprendizaje automático es más que nada para todo lo que es algoritmos simples para problemas no tan complejos como, por ejemplo, clasificación y agrupamiento. Y el aprendizaje profundo sí es, digamos, algoritmos que imitan eh, al humano, es decir, imitan la inteligencia, el razonamiento, todo, las actividades cognitivas que tiene el humano, la imita la inteligencia artificial. Bueno, comenzamos viendo que la disrupción que está provocando la inteligencia artificial, fíjense cómo WhatsApp tardó 49 semanas para llegar a los 100 millones de usuarios y ChatGPT en 2 semanas, ya llegó a los 100 millones de usuarios. Y eso habla de que es una tecnología altamente disruptiva, ¿no? La inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es básicamente un sistema informático capaz de aplicar razonamiento, imitan las capacidades cognitivas del ser humano. El aprendizaje automático permite realizar predicciones, hacer clasificación de datos y responde a constantes cambios. El aprendizaje profundo realiza tareas más inspiradas en redes neuronales. Es decir, el aprendizaje automático lo vamos a ver eh, que es para resolver problemas que son simples. Como, por ejemplo, clasificar eh, eh, entre enfermos y no enfermos, o clasificar, por ejemplo, entre aprobados y no aprobados. Ese tipo de problemas lo puede realizar el aprendizaje automático. El aprendizaje profundo, en cambio, es para imitar las capacidades cognitivas que tiene el ser humano, entonces son para problemas más complejos, para algoritmos más complejos que requieren razonamiento, que requieren pensamiento, que requieren resumen, bueno, que realizan tareas mucho más traducción. Bueno, el aprendizaje automático, digamos, generalmente eh, se utiliza para trabajos binarios, es decir, eh, que tienen dos resultados, 0 y 1, sí o no, aprobado o desaprobado. Por ejemplo, yo quiero determinar si una persona tiene cáncer o no, puedo utilizar un algoritmo de aprendizaje automático que va a decir sí o no. Quiero hacer una inteligencia artificial que me prediga si va a llover el mes de diciembre y bueno, puedo hacerlo, pero me va a decir sí o no. Y en los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan distintos algoritmos para realizar esta predicción, como árboles de decisión, regresión lineal y regresión logística. Bueno, el árbol de decisión, quizás algunos ya lo vio o si tuvieron, pasaron por la universidad, es muy común esto. El árbol de decisión es básicamente un diagrama de flujo que incluye nodos, ramas y hojas. Los nodos representan las preguntas, las ramas representan las respuestas y las hojas representan la decisión. Es decir, se va preguntando, ¿es una fruta roja, sí o no? Si es sí, ¿es una fruta pequeña? Sí, bueno, y así se va eh, clasificando. La regresión lineal es un método estadístico que modela una variable dependiente, utiliza una o más variables independientes. El objetivo es encontrar una línea recta mejor que se ajuste a los datos, predice el valor de una variable dependiente a partir de variables independientes. ¿Esto qué es? Esto es regresión lineal. Bueno, la regresión lineal se clasifica en regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. La regresión lineal simple es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cuadro, quieren determinar, por ejemplo, si una persona tiene cáncer en función de el diagnóstico, que es un atributo. Entonces, esta vendría a ser la variable independiente y esta vendría a ser la variable dependiente. Es decir, esa es la regresión lineal simple. Es decir, yo obtengo un resultado, que es en función de un único atributo.
Después tienen la regresión lineal múltiple, en donde yo puedo obtener este resultado de la variable dependiente, pero en función de varios atributos, no solamente del diagnóstico, sino también puede ser del peso, de la, por ejemplo, actividad física, también puede ser de la nutrición. Entonces, acá ya hay varias variables independientes y por eso se llama regresión lineal múltiple. Eso lo vamos a ver más adelante. Regresión logística, bueno, es una técnica estadística para modelar problemas. Tiene clasificación binaria, es decir, dos valores. Predice probabilidades en lugar de valores continuos. Bueno, la diferencia entre la regresión lineal y la regresión logística es que la regresión logística le da una probabilidad de que llueva en diciembre del 70%, del 80%, una probabilidad del 70% que tenga cáncer, una probabilidad del 50% de que compren un producto. ¿Sí? Bueno, el aprendizaje profundo está inspirado en las redes neuronales, es decir, en el cerebro humano, que, digamos, nosotros podemos resolver problemas simples en nuestra vida cotidiana y estaremos utilizando aprendizaje automático. Y también nuestra mente humana puede resolver problemas muy complejos, ¿sí? Y que dependen de muchas variables y de muchas decisiones. Eh, Bueno, entonces, en ese caso, nuestra mente estaría utilizando aprendizaje profundo. Bueno, ¿en qué caso utilizar el aprendizaje profundo? Se lo utiliza mucho en lo que es visión por computadora, que lo utilizan mucho eh, las cámaras comunitarias, las cámaras de seguridad, digamos, que monitorean una ciudad. Muchas cámaras ya tienen inteligencia artificial y hacen reconocimiento facial. Se utiliza mucho en procesamiento del lenguaje natural y en el NLP, digamos, para poder interpretar lo que está solicitando el usuario y, y también poder hacer traducción, semántica. Se lo utiliza para reconocimiento de voz, para todo lo que son vehículos autónomos, como por ejemplo Tesla y Waymo, que digamos ya tienen prototipos, digamos, de vehículos autónomos y también en detección de fraude en sistema financiero. Funcionamiento del cerebro humano. Bueno, el cerebro humano tiene miles de neuronas. Estas neuronas nos permiten ver, entender, sentir, crear, imaginar y tomar decisiones. Cada neurona recibe un estímulo eléctrico, es decir, acá están viendo el gráfico, digamos, cada neurona recibe un estímulo eléctrico y, y tiene una función y esa neurona se la pasa a otra neurona. Por ejemplo, yo puedo tener una neurona o una capa de neuronas que me permiten ver y, y luego, digamos, a través de a través de los dendritis, digamos, nosotros podemos pasar a otra capa que nos va a permitir entender y otra capa nos va a permitir sentir y otra capa nos va a permitir crear e imaginar. Cada neurona recibe un estímulo eléctrico de otra neurona, las neuronas receptoras se activan y generan estímulos a otras. Es decir, es como si fuese, digamos, un diagrama multinivel en donde cada una de las capas resuelve un, una situación, ¿sí? Y, por ejemplo, esta dinámica va generando un proceso de aprendizaje. Cada capa, digamos, va resolviendo un aprendizaje y le va transmitiendo al ser humano. Las conexiones neuronales se fortalecen con la práctica, neuronas activadas se van, las neuronas se van acostumbrando al aprendizaje. Por ejemplo, cuando ustedes estudian, es como que las neuronas se van comunicando, neuronas de distintas capas se van comunicando y van estimulando y van eh, asimilando el proceso de aprendizaje. Bueno, sería algo muy similar a esto, en donde tenemos un diagrama con muchas neuronas, es decir, miles de neuronas, donde estas neuronas forman una única capa y estas neuronas, por ejemplo, me permiten ver estas neuronas
generan estímulos eléctricos en otras neuronas de nuestro cerebro que nos permiten sentir. Esas se comunican con otras neuronas que nos permiten comprender. Y esas se comunican con otras neuronas de otras capas que nos permiten aprender y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces la idea un poco en función de esto, digamos obviamente que digamos el dato pasa por muchos procesos, digamos, ¿no? Que son las neuronas, que van cada uno, digamos, asimilando el aprendizaje hasta llegar al resultado, y en el resultado yo tomo la decisión, digamos, la decisión final. Póngase, si yo estoy acá introduciendo una imagen, digamos, bueno, esta neurona va a decir, bueno, esta imagen tiene dos patas, esta neurona va a decir tiene dos orejas, tiene una cabeza, tiene un hocico, tiene una cola, y bueno, van a terminar tomando la decisión de que esa imagen es un perro o un gato o un mapache. Bueno, acá nos muestra un ejemplo, por ejemplo, si quiero irme de viaje, yo tengo que tener factores a considerar, como por ejemplo, si tiene dinero suficiente, si tu pareja quiere ir y el lugar tiene un clima agradable. Entonces, estas condiciones, estos factores a considerar vendrían a ser condiciones que pueden tener dos posibles respuestas. ¿Tienes dinero suficiente? Sí o no. Es decir, X1 puede valer 0 o 1. Sí es 1, no es 0. Tu pareja quiere ir, sería X2, que es otra variable, que puede decir sí o no. Sí es 1, no es 0. El lugar tiene clima agradable, digamos que sería la variable 3, entonces sí vendría a ser 1, no vendría a ser 0. Entonces, en función de cómo se den las situaciones, por ejemplo, acá, si en este ejemplo X1 es 0, X1 tiene dinero suficiente, no, pero tu pareja quiere ir, sí, el clima es agradable, sí. Entonces, 1 más 1, 2. 2 es mayor que 1, sí, entonces tomo la decisión de sí ir. Bueno, así es como pensamos nosotros, ¿no? Así es como pensamos, digamos, nosotros. Y, y básicamente nuestra toma de decisiones en aprendizaje automático sería algo similar a esto, porque este es un problema de resolución muy sencillo. Pero también en nuestra vida cotidiana nosotros eh, tenemos problemas muy complejos y estas variables eh, eh, se pueden digamos, acomplejar, se puede acomplejar, se pueden, no me sale la palabra, se pueden generar, digamos, más decisiones. Por ejemplo, se pueden convertir en decisiones más complejas. Por ejemplo, si no tengo dinero, no viajo. Si va mi pareja, no viajo. Si hay un buen clima, no viajo. Si no tengo plata, pero mi pareja sí viaja y el clima es bueno, si tengo plata, no viaja mi pareja, pero el clima es bueno, es decir, hay una realidad más compleja, por lo tanto, acá yo ya estaría evaluando que la primera variable, X1, es 0, la segunda variable es 1 y la tercera variable es 1. Esos serían los factores de entrada. Bueno, esto se multiplica por un peso, es decir, por la importancia que puede tener cada una de estas variables para las personas. Eso me da un resultado y ese resultado, si yo lo comparo con un umbral, me va a decir si viajo o no. Es decir, en problemas complejos, muchas neuronas se activan y esas generan actividades eléctricas en muchas otras neuronas que también colaboran con el proceso de tomar una decisión, y esas también se comunican con otra capa de neuronas hasta que al final yo tomo una decisión, digamos, en una situación mucho más compleja. La idea es que el aprendizaje, esta forma en la cual nosotros tomamos decisiones, aprendemos, eh, es similar como lo realiza el aprendizaje profundo. Bueno, después tenemos un concepto de inteligencia artificial generativa, que la inteligencia artificial generativa es más que nada cuando
estamos hablando de una inteligencia artificial que puede producir no solamente textos, sino también puede producir música y puede producir videos y puede generar imágenes. Bueno, a propósito de la pregunta que me hicieron el otro día, yo voy a terminar con la parte teórica, creo que la clase que viene con este módulo de inteligencia artificial, y después vamos a comenzar una parte práctica donde vamos a ver todas las herramientas de inteligencia artificial que generan texto, generan audio, generan video, presentaciones, páginas web, y también podemos ver algo de código de programación. Bueno, pero la inteligencia artificial generativa, digamos, es una inteligencia artificial que genera, en función del mensaje del usuario, genera resultados multimediales, ¿no? Como video, imagen y texto, código de programación también. Bueno, esa inteligencia artificial, nosotros ya vimos que en una oportunidad yo les comenté que la inteligencia artificial tiene, digamos, lo que se llama un LLM, que es un módulo de lenguaje extendido, que es como si fuese una biblioteca, que en este caso ChatGPT tiene 1,7 o 1,9 según la versión, y DeepSeek tiene 39 millones de instrucciones, es decir, es mucho más completo DeepSeek, pero bueno, ya les expliqué en la clase pasada que DeepSeek es más que nada una herramienta de propósito específico que solamente sirve para cálculo numérico y para programación. No es tan integral y tan general como ChatGPT. Bueno, aparte, ahora le están encontrando muchas vulnerabilidades, ¿no? A DeepSeek. Así que bueno, siempre DeepSeek lo vamos a utilizar para cálculos numéricos y programación. Pero bueno, este LLM, digamos, puede ser realizado, digamos, con distintos tipos de modelos de entrenamiento. Por ejemplo, ChatGPT utiliza un modelo de entrenamiento, un LLM que se llama Transformer, que es un modelo, digamos, preentrenado que lo utiliza en los chatbots, en GitHub, en Copilot. Ver, digamos, es otro modelo de LLM que, digamos, es utilizado por los motores de búsqueda de Google, y T5, digamos, es utilizado para todo lo que es traducción automática y asistencias virtuales. Tipo de, bueno, acá vemos cómo se generan las imágenes, ¿no? En inteligencia artificial generativa, vimos que hay dos tecnologías, bueno, acá le agrega una más que es DALL-E. GAN, nosotros ya la vimos la clase pasada, que es red generativa adversarial. Es decir, hay un generador que crea datos falsos intentando que parezcan reales, y un discriminador que evalúa esos datos que son reales. Entonces, ¿cómo funciona esto del GAN? Bueno, hay dos modelos, un generador y un discriminador. Entonces, este generador hace, digamos, una imagen de un perro y se lo pasa al discriminador y le dice, este es un perro. El discriminador analiza esta imagen y dice, no, esto no es un perro. Vuelve acá, el generador perfecciona, digamos, esto, le coloca el hocico, le coloca dos orejas, una cola, y le vuelve a pasar al discriminador, este es un perro. El discriminador le dice, no, esto no es un perro. Vuelve al generador, el generador lo perfecciona, digamos, le coloca la patita, le coloca, qué sé yo, un ojo, bueno, lo perfecciona a la imagen y le pasa al discriminador, le dice, este es un perro. Y el discriminador, digamos, eh, está tan perfecta la imagen que el discriminador dice, sí, este es un perro. Y bueno, y él le muestra, digamos, al usuario como un perro. ¿Sí? Ese cómo funciona esta red generativa adversarial. Después tenemos otra técnica para poder interpretar imágenes, que es el BAE, que es un autocodificador variacional, en donde existe un codificador que toma datos de entrada y los convierte en un espacio latente. El decodificador reconstruye la imagen a partir de una representación latente. Bueno, esto cómo funciona es que genera, digamos, es medio complejo explicar, pero bueno, sé que acá yo tengo un perro, el codificador lo que va a hacer es generar ruido, es decir, con datos acerca del perro, este va a decir, bueno, datos que yo tengo de esta imagen son dos patas, una cola, un hocico y dos orejas. Entonces, el
decodificador va a decir, bueno, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un mapache, y vuelve acá. Entonces el codificador vuelve a perfeccionar, digamos, los datos hasta que el discriminador distinga que es efectivamente un perro. Y DALE, digamos, es un modelo que crea imágenes a partir de descripciones textuales, eh, como por ejemplo si yo le pido a una imagen, a un chat GPT o a un modelo de inteligencia artificial que genere una imagen. Bueno, también existen modelos para la generación de audio. Tenemos el Wavenet, que es un modelo generativo de audio, el YouTube, que es una plataforma de creación musical, y el Ampere Music, que es una herramienta de composición musical, y Suno es la plataforma más conocida. Eso lo va a ver en la parte práctica. Bueno, este modelo de video ya lo vimos. Los tipos de modelos de la IA generativa, bueno, tenemos modelos multimodales. ¿Por qué se llaman multimodales? Porque generan texto, imagen y video. ¿Sí? También tenemos CLIP, que vendrían a ser modelos preentrenados. Bueno, dentro de esos modelos tenemos el DALL-E, el CLIP, la imagen, el MUSE y el ChatGPT. Comparación entre la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa. Bueno, la inteligencia artificial tradicional es la que utiliza aprendizaje automático. Puede clasificar, puede realizar, puede relacionar palabras y puede encontrar patrones, digamos, en un dataset. La inteligencia artificial generativa aprende, es decir, aprende y a través de un proceso de aprendizaje va perfeccionando ese aprendizaje. A través de ese proceso va generando, digamos, cada vez resultados más certeros, entiende, digamos, lo que ustedes le piden, resume, y bueno, fundamentalmente la diferencia entre estas dos es que esta es más que nada conversacional, es decir, hola, ¿cómo estás? O puede ser para traducción de inglés a español, y en cambio esta no solamente realiza conversación, sino también genera música, genera imágenes, genera video, ¿sí? Limitaciones de la inteligencia generativa. Bueno, falta de originalidad, es decir, para que yo tenga una inteligencia artificial generativa, eh, digamos, muy eficaz, tendría que tener un prompt muy eficaz. Y muchas veces el usuario no coloca el prompt. Entonces, digamos que, a ver si podemos hacer un ejemplo acá, porque para que lo entiendan. Eh, Genera una imagen de un perro. Bueno, ahí estoy utilizando inteligencia artificial eh, conversacional, pero también generativa, porque lo que va a hacer es generar una imagen. Estaba trabajando, bueno, y acá genera un perro, pero no es lo que yo quiero acá, porque yo lo que quiero es un perro, por ejemplo, de la raza Doberman, o un perro de la raza policía, que tenga 3 años de edad, que sea negro. Entonces ahí puedo perfeccionar mi prompt y decirle genera una imagen de un perro eh, de raza Doberman de color negro, y obviamente cambia, digamos, la imagen, ¿no? Digamos que el prompt es mucho más específico. Bueno, los datos pueden estar incompletos, pues bueno, también pueden ser inexactos, es decir, el prompt no puede ser el correcto. La inteligencia generativa tiene sesgos, es decir, puede reflejar prejuicios presentes en los datos de entrenamiento, y puede ser discriminatorio, es decir, puede perpetuar estereotipos negativos, ¿sí? Es decir, eh, los sesgos que tiene la persona
digamos, puede privilegiar a un sector de la sociedad eh, en función, digamos, de sus prejuicios. Por ejemplo, si yo busco una persona, vamos a ver si, bueno, acá me imagino el perro, y que ya cambia la imagen, pero la inteligencia artificial puede ser sesgada porque yo puedo, por ejemplo, en el navegador buscar docente argentino. Vamos a imágenes. ¿Y qué es lo común que ven acá? Lo común que están viendo acá son que esta herramienta que es el Google está sesgada, o sea, todas las herramientas de inteligencia artificial tienen sesgo, en menor o en mayor proporción. Eh, por ejemplo, hay, digamos, una entidad que es la que regula la inteligencia artificial en Estados Unidos, que es el GPDA, que ellos tienen una escala, digamos, de clasificación de cómo las redes sociales son sesgadas. Y bueno, todas son sesgadas en mayor o en menor proporción, pero TikTok, digamos, es altamente sesgado, ¿no? Es la que más sesgo tiene y bueno, privilegia a sectores en función del género, en función de la religión, en función de la ideología política, en función del nivel socioeconómico. Bueno, tiene muchos sesgos. Y acá Google, estamos viendo que también tiene un sesgo, porque acá, salvo esta persona, salvo esta imagen, no sé si veo bien, ustedes pueden ver, esta imagen es la única que muestra un docente hombre. Después todas son mujeres. Es decir, esto es un sesgo. Yo estoy pidiendo docentes argentinos y me los relaciona directamente con una expresión de mujer, del género mujer, no del género hombre. ¿Sí? Bueno, así pueden haber muchos ejemplos, digamos. Bueno, volvamos acá. Bueno, por eso es importante tener un poco de ética en la generación de inteligencia artificial generativa. Para, bueno, se utiliza mucho deepfake, que este es contenido falso. Bueno, nosotros acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a que los políticos hagan esto, digamos, eh, y que se invente muchas veces, digamos, imágenes de un político que se está drogando, que está tomando, para desprestigiarlo, digamos, ¿no? Y eso lo permite hacer la inteligencia artificial generativa. De hecho, no es ajeno que ustedes vean en TikTok muchas veces deepfake que tengan que ver con el presidente o que tengan que ver con alguna autoridad para poder desprestigiarla, digamos, ¿no? Eso, bueno, la inteligencia artificial permite, hay herramientas que me permiten crear imágenes que son falsas, digamos. Bueno, la propiedad intelectual habla de que, por ejemplo, cuando yo resuelvo un problema, una persona, digamos, resuelve un problema con la inteligencia artificial, eh, el problema resuelto, ¿de quién es propiedad de esto? De la persona, de la inteligencia artificial, del algoritmo que tiene esta inteligencia artificial, del programador que hizo este algoritmo, o de la empresa, digamos, que fabricó este algoritmo. Eso es propiedad intelectual. Muchas veces esto está en discusión, en debate, cuando, por ejemplo, yo genero algo que es muy útil a la sociedad, ¿de quién es esta creación? Del usuario, a través de su prompt, de la inteligencia artificial, del algoritmo, del programador o de la empresa. Bueno, hablamos de la privacidad, que eso vamos a hacer muchos ejemplos, hay que ver cómo cada herramienta de inteligencia artificial resguarda la privacidad del usuario, la identidad del usuario. Bueno, la pérdida del toque humano. Recuerden que las herramientas de inteligencia artificial no tienen rasgos de emprendedurismo,
que no tienen sentimientos, y quizás eso es lo que nos diferencia, ¿no? Hoy en día, que bueno, nosotros podemos tomar decisiones en función del sentimiento, la inteligencia artificial no. Bueno, y el desempleo y el desplazamiento laboral que en teoría va a generar la inteligencia artificial. Bueno, para trabajar con una inteligencia artificial generativa tenemos que crear un contenido, podemos resumir, clasificar, extraer, traducir, editar. Bueno, la inteligencia artificial generativa se utiliza para muchas tareas. eh, bueno, en la instrucción, bueno, tenemos que nosotros generar un prompt que sea bastante claro y efectivo. Tenemos que tener una interacción con inteligencia artificial y tenemos en el prompt que ir diciéndole, por ejemplo, si yo le digo está mal, la inteligencia artificial, fíjese qué es lo que me va a decir. Es decir, si yo le digo a la inteligencia artificial está mal, trata de mejorar la imagen, y acá dice, lamento la confusión, ¿podrías darme más detalles sobre cómo te gustaría la imagen para crear una versión más precisa? Bueno, iba a perfeccionar la imagen, obviamente, si también le digo está bien, eh, la inteligencia artificial lo va a asumir, digamos, y va a aprender del feedback. Bueno, los modelos de lenguaje grande tienen capacidades que que tienen que ver con la cantidad de texto que reciben, pueden generar respuesta de forma inmediata. Bueno, acá se entra un poquito a complejar, no quiero entrar mucho en detalle porque esto tiene que ver con la infraestructura tecnológica que utilizan las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, obviamente ustedes ya saben que lo que hace son predicciones a través de la identificación de palabras y también realiza estadísticas, digamos, de las palabras para poder entender mejor lo que le está pidiendo el usuario. Bueno, ¿cómo trabajan estas LL, estos modelos de lenguaje grande? Identifican el público objetivo, determinan el tono adecuado, generan un resultado correcto y definen, digamos, si el resultado al usuario le gusta o no le gusta. Proporciona referencias, porque ustedes pueden, digamos, pedirle a la herramienta de inteligencia artificial cómo llega a esa decisión, cómo llega a esa conclusión, cómo llega a ese resultado, y le va a tirar todas las referencias para que ustedes evalúen si el resultado es correcto o no. Recuerden que la inteligencia artificial está sometida al juicio humano, evalúa tus resultados, es decir, eh, bueno, acá va a evaluar en función del prompt que le coloque el usuario. Si el usuario le coloca sí, está bien, él, digamos, sabe que está en el camino correcto y va a seguir por ese camino. Si ustedes le ponen no, no es lo que yo quiero, la inteligencia artificial va a desestimar esa rama y va a seguir por otra rama. Bueno, volvemos a las limitaciones de los LLM. Digamos, puede tener prejuicios que sean del programador, prejuicios que sean del usuario, eh, por ejemplo, cuestiones de género y suficiencia, es decir, puede ser que los resultados no sean suficientes. Puede generar alucinaciones, y eso ya también lo hablamos. Dijimos que si los datos no están bien hechos, va a generar alucinaciones, que es nada más y nada menos que ruido, eh, y siempre verificar el resultado. Bueno, acá es donde comienzo a hablar un poco de que ustedes están, digamos, de este lado, ¿no? Del lado del usuario, y la inteligencia artificial, bueno, estaría acá, la IA. Y cuando ustedes le piden algo, la IA les responde. ¿Por qué les responde? Porque esta IA, digamos, en realidad tiene acá en su computadora un frontend, que vendría a ser un Lighthouse, que ustedes están viendo en el monitor, pero esa IA se comunica con un backend. Y ese backend está en una nube de Internet.
que en realidad una nube es nada más y nada menos que un data center. Y ese data center, bueno, además de tener características de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, porque bueno, todas las redes sociales hoy en día tienen alta disponibilidad y tolerancia a fallos, por eso en teoría no se caen, funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Hay una infraestructura acá que tiene que ver con el uso de CPU, ustedes ya conocen que es una unidad de procesamiento gráfico, la GPU, que es la CPU como una unidad de procesamiento central, la GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico, la DPU, que es una unidad de procesamiento de datos, que lo que hace es, realiza funciones de seguridad y de red, y el TPU, que es una unidad de procesamiento de tensor, que es en la que realiza, digamos, cálculos mucho más avanzados porque tiene múltiples núcleos de ejecución y tecnologías que trabajan en Pipelino. Bueno, toda esta infraestructura obviamente es la que generó. ¿Quién creó toda esta tecnología? NVIDIA. Por eso ahora hablan de que, digamos, DeepSeek, digamos, cambió eh, este paradigma, ¿no? NVIDIA. ¿Por qué? Porque, digamos, a diferencia de lo que tiene ChatGPT, DeepSeek tiene como módulos especializados distribuidos en distintas partes del mundo. Entonces, esta se encarga de generar video, por ejemplo, que ustedes lo entiendan, ¿no? Esta se encarga de generar datos, esta se encarga de generar imágenes, este se encarga de generar código de programación. Entonces, cuando el usuario le pide, va a la IA especializada, y la IA especializada, digamos, al no ser de propósito general y de propósito específico, digamos que utiliza menos cantidad de CPU, de GPU, DPU y TPU, y por eso estamos hablando que si la infraestructura es menor, por eso hablan de que DeepSeek se construyó con menos inversión que ChatGPT, ¿sí? Porque, digamos, al trabajar con algo específico, utiliza menos cantidad de hardware. Bueno, acá lo que le explico es la diferencia entre lo que es la GPU y la CPU. Una CPU puede tener hasta 128 núcleos de ejecución, y una GPU puede tener 10.000 núcleos de ejecución. Y bueno, sin hablar de lo que es DPU y TPU, son microprocesadores mucho más avanzados. Bueno, además, las GPU trabajan en forma paralelo, eh, y bueno, a través de estas tecnologías, digamos, aparecieron eh, los servidores que, bueno, pueden ser Cisco, Dell, HP, NVIDIA, IBM, Lenovo. Y así llegamos a los 7 principios del desarrollo de lo que es una inteligencia artificial. La IA debe ser beneficiosa a nivel social. Ese es el fin, ¿no? De la inteligencia artificial, tiene que tener un fin social. La IA debe evitar, crear o reforzar sesgos injustos, es decir, no tiene que tener discriminación, ni tampoco privilegiar a un sector de la sociedad, sino a todo el mundo. 3, la IA debe ofrecer un diseño con seguridad comprobada, es decir, tienen que preguntar a la IA cómo hace la privacidad, la transparencia, la explicabilidad, eh, todo lo referente a seguridad de sus datos personales. La IA debe ser responsable ante la sociedad, es decir, la IA, por ejemplo, ChatGPT, si ocasiona algún desastre, bueno, ChatGPT tiene un dueño y una empresa que responde, tiene una responsabilidad social, digamos, y puede responder ante los daños que puede generar, digamos, a terceros, ¿no? La IA debe incorporar diseños de privacidad, es decir, tiene que tener algún procedimiento, algún algoritmo de tokenización o de anonimación. Anonimación quiere decir que si yo le digo a la IA, soy Omar, la IA no se lo cuente a todo el mundo que yo soy Omar, sino que Omar sea, digamos, un nombre para que la IA y yo nos comuniquemos, pero que en sus algoritmos lo disfrace Omar, le ponga un apodo, le ponga un alias y le ponga una encriptación de tal manera que si alguien hackea
código de programación de la inteligencia artificial no pueda determinar, no pueda leer el nombre Omar, sino que va a estar cifrado, digamos, con cualquier técnica de encriptación. 6. La IA debe tener altos estándares de excelencia científica. Y séptimo, la IA debe estar disponible para usos que concuerden con estos principios. Bueno, tengan en cuenta que la IA que nosotros estamos viendo actualmente, Copilot, Gemini, Claude, Anthropic, ChatGPT, DeepSeek, son todas IA que están reguladas por organismos de organización internacional. En particular, bueno, hay dos organismos que están generando regulaciones respecto a esto, uno es en Estados Unidos y otro en la Unión Europea, pero bueno, son parecidos y DeepSeek, ChatGPT, Copilot cumplen con todas las exigencias de estos entes reguladores. Es decir, si acá en Argentina a alguien se le ocurre crear una herramienta de inteligencia artificial, debería, digamos, cumplir con las reglas de estos organismos de estandarización o de regulación. Bueno, la IA, ¿qué no puede desarrollar? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, desarrollar IA con tecnología que causen o puedan causar daño general. Eso está prohibido. Desarrollar IA que promueva el uso de armas o cualquier tecnología que provoque lesiones a las personas. 3. Desarrollar IA que recopilen o use información para vigilancia. 4. Desarrollar IA que se opongan a las leyes internacionales y de derechos humanos. Bueno, ¿qué hay detrás de la IA? Bueno, servidores. Bueno, no solamente, no todo esto reside en un servidor, sino en un clúster de servidores, más que nada bueno, dos físicos, por ejemplo, dos servidores físicos, y sobre estos servidores existen lo que se llaman las máquinas virtuales, y esas máquinas virtuales, digamos, están conectadas con un hipervisor que monitorea, digamos, el estado de esas máquinas virtuales. Y acá está la IA, o un módulo de la IA. Entonces, este hipervisor, cuando detecta que, por ejemplo, esta IA está en peligro porque este hardware no está funcionando bien, este hipervisor automáticamente migra la IA de esta máquina virtual a esta máquina virtual. Y el usuario que está conectado acá nunca se dio cuenta que se migró, que digamos no es transparente para el usuario. ¿Sí? Bueno, es una tecnología bastante avanzada y no quiero apoyarla mucho, digamos, en eso. Bueno, también obviamente hay software de virtualización, bueno, hay muchas bibliotecas de Python que permiten que la IE trabaje de manera eficaz. Bueno, y obviamente son sistemas altamente disponibles y altamente escalables que tienen mucha redundancia, ¿no? O sea, muchas veces hemos escuchado, se cayó WhatsApp, pero muy de vez en cuando, porque son tecnologías altamente escalables, redundantes, eh, tienen alta disponibilidad, eh, ya sea a nivel de software, bueno, la seguridad también hay, digamos, en toda esta tecnología y sistemas de prevención de intrusos, firewall, sistemas de detección de intrusos, mucha tecnología, autenticación multifactor. También hablamos de la redundancia a nivel de energía, porque obviamente eh, deben tener una redundancia a nivel de energía como el 911, por ejemplo, ¿qué pasa si se corta la luz en su localidad? Bueno, el 911 tiene que seguir funcionando y seguirá funcionando con un grupo de electrógeno, con un grupo, digamos, con un clúster de baterías, con alguna tecnología que le permite seguir funcionando. Bueno, y vamos a la presentación 4, que esa es otra presentación que teníamos. Bueno, en la presentación 4, acá hablamos un poco de lo que es la comparación de los sistemas informáticos convencionales que requieren un programador para funcionar. En cambio, los modelos de aprendizaje automático pueden programarse a sí mismos. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo el módulo de Machine Learning, estamos haciendo un proceso de ETL, en donde hacemos lo que es
el proceso de transformación, limpieza y carga de datos, y todo ya está programado, digamos, ¿no? Ya está armado esos módulos. Bueno, en este curso de inteligencia artificial tienen una parte práctica, que es trabajar con eh, un panel de control que tiene IBM, que se llama IBM Watson, que permite crear modelos de Machine Learning, es decir, lo que nosotros estamos haciendo en el módulo de Machine Learning, lo que nosotros estamos haciendo en el módulo de Machine Learning, lo podemos, digamos, terminar a la IA, es decir, módulo que queremos hacer, y el tema es dónde lo colocamos. Bueno, una alternativa es colocarlo en la nube. Bueno, en la nube, obviamente hay nubes que son privadas y otras que son públicas y gratuitas. Bueno, dentro de la gratuita está IBM, que no es la única, ¿no? Está IBM, que me ofrece un espacio, digamos, en su nube para que yo suba el modelo de Machine Learning, está Google, está Microsoft, está NVIDIA, está, bueno, hay varios vendors, digamos, que me ofrecen la posibilidad de subir mis módulos de IA a su nube. La otra es utilizar una nube privada, pues bueno, ahí tengo que pagar, ¿no? Y la tercera es crear mi propio infraestructura tecnológica. Y si, bueno, si esta IA que estamos haciendo acá es sencilla, capaz que con un servidor puede correr tranquilamente. Bueno, de hecho, una de las características que tiene DeepSeek es que es open source, entonces yo puedo instalar en mi empresa un servidor de DeepSeek que sea solamente para los usuarios de mi empresa. Y el código está disponible en el GitHub y ustedes pueden entrar. Bueno, yo estuve viendo, pero digamos, como es muy reciente, no implementé nada todavía. Bueno, entonces en este módulo van a ver Watson Studio. Bueno, cuáles son las características principales que tenemos que tener en cuenta al subir un módulo. Bueno, buscar si estos, eh, estas plataformas de soporte de inteligencia artificial, digamos, soportan Python, R o Scala, que son los tres lenguajes de programación de Machine Learning, y si es que están integradas con algunas herramientas. De hecho, nosotros Colab vimos que la tiene Google y está integrada, digamos, a Google. Bueno, tengo que utilizar una plataforma de herramienta de desarrollo colaborativo, como el Colab, por ejemplo, es bastante utilizado. Tengo que tener herramientas de visualización sencilla, flujo de trabajo eficiente, modelado de red neuronal incorporado y herramientas de código abierto. Bueno, preparación de los datos, esto ya lo estamos viendo en el módulo de Machine Learning. Bueno, tenemos diseño visual de redes neuronales, ayuda a diseñar redes neuronales, interfaz sencilla y fácil de usar. Siempre estamos hablando todo de Watson Studio, ¿no? Watson Studio tiene un montón de herramientas que nos permiten perfeccionar nuestro módulo de inteligencia artificial. Bueno, nosotros vamos a hacer un proyecto en Watson Studio. De hecho, ustedes en alguna parte del curso de inteligencia artificial tienen un trabajo práctico para comenzar a hacer un proyecto y poder subirlo a Watson Studio para que realice, digamos, un algoritmo de predicción. Bueno, ahí tenemos que definir claramente los objetivos de un proyecto, aprovisionar el proyecto, configurar datos, ¿no? Ten en cuenta que los datos tienen que ser limpios, íntegros. Bueno, y después ejecutar el modelo en Watson Studio. Bueno, esto es lo que es inteligencia artificial. Vamos a ver el módulo de Machine Learning. El módulo de Machine Learning, bueno, este apunte quizás le ayude a ustedes
a comprender mejor, digamos, lo que estamos haciendo en el módulo de Machine Learning. Bueno, decidí hacerlo porque, bueno, me hacían muchas consultas de que no entendía qué es lo que hacen, no, como que no les quedaba muy en claro el orden, para qué lo hago, digamos, el propósito de lo que estamos haciendo con los trabajos prácticos del Colab. Entonces, decidí armar este apunte que quizás les aclare mucho el panorama. Bueno, acá les explico qué es el módulo de Machine, qué es una Machine Learning. Es una disciplina de la inteligencia artificial que busca limitar las capacidades cognitivas humanas. Esto lo acabamos de ver eh, acá en inteligencia artificial. Bueno, el Machine Learning tiene un ciclo de vida en donde yo me puedo plantear el problema. Por ejemplo, el problema puede ser, yo quiero realizar una predicción de cómo se van a vender mis productos en invierno. Recolección de datos. Bueno, la recolección de datos, si el producto es, por ejemplo, hagamos de cuenta un, eh, un shampoo o una crema de enjuague, por ejemplo, yo en la recolección de datos tengo que saber cuáles son cómo el historial que tiene, digamos, ese shampoo o esa crema de enjuague, quién lo compra, dónde lo compran, con qué periodicidad lo compran, qué tipo de usuarios lo compran. Tengo que hacer una recolección de datos y tengo que tener una base de datos. La preparación de los datos es lo que estamos viendo nosotros con los Colab, tratar de eliminar redundancia, datos duplicados, limpiar, digamos, la base de datos para que sea íntegra. Si hay campos que están vacíos, rellenarlos. Si hay campos que tienen signo de pregunta, también cambiarlos. Si es que hay campos que, por ejemplo, numéricos que no tienen valor, colocarle el promedio para que no alteren, digamos, la varianza o la desviación estándar. Bueno, todo ese proceso que estamos haciendo nosotros con los Colab. Y después tengo que elegir el modelo, si es que voy a utilizar regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, si es que voy a utilizar regresión logística, si es que voy a utilizar árboles de decisión, y medir, digamos, cómo van dando los resultados y verificar si los resultados son los esperados, si no, volver a alimentar, digamos, al algoritmo con más datos para que el resultado sea más preciso y yo obtenga, digamos, lo que yo necesito y recién implementar el modelo. Bueno, por eso es importante definir el problema, cuál es el objetivo del modelo, establecer claramente qué es lo que se busca obtener, qué resultado se espera del modelo, si el resultado es determinista, es decir, que tenga un valor continuo, si es probabilístico, es decir, que tenga un resultado de un 50%, de un 30%. ¿Para qué quiero realizar un modelo de Machine Learning? ¿En qué me ayudaría este modelo? La recolección de datos es el proceso de extracción, transformación y carga. Implica recopilar datos de varias fuentes, limpiarlos, transformarlos y luego almacenarlos en un único lugar, como por ejemplo datos de usuarios, datos demográficos, el historial de compras, datos del producto, el inventario, los ingredientes, la popularidad, los hábitos de compra, la cantidad de productos vendidos, la estacionalidad, la calificación de clientes, todos esos datos son importantes para eh, comenzar a hacer el proceso. Bueno, unir todos los datos, bueno, acá lo que nos dice es que si nosotros tenemos distintas bases de datos, lo conveniente sería unirlo. Hay muchas herramientas para unir, pero también no es una etapa, digamos, en la que sí o sí tienen que unir todos los datos. Pueden trabajar con datos que estén separados, pero acá, digamos, recomienda unir varias bases de datos y armar un único dataset para reducir la necesidad de tratar con múltiples fuentes de datos. La preparación de datos, los datos de varias fuentes contendrán errores, formatos diferentes y datos faltantes. Este proceso se superpone con la recolección de datos, ya que puede en algunos casos realizarse de forma simultánea. La idea aquí es generar una versión definitiva de los datos. Tendrá que seguramente que los datos estén limpios para filtrar datos irrelevantes, eliminar los valores extremos para evitar que influyan en el conjunto de datos con respecto a los valores faltantes
se eliminan o se generan aleatoriamente. Por último, verificar que cada columna tenga un tipo de dato adecuado. Tenga siempre en cuenta que todos estos datos, digamos, se pueden agregar columnas con cálculos adicionales, como por ejemplo el promedio de ventas. Bueno, acá en la preparación de datos, lo que nosotros estamos haciendo con el Colab, estamos preparando los datos, digamos, para trabajar y acá nos dice que esta etapa se puede realizar conjuntamente con el proceso de recolección de datos. Y bueno, si nosotros tenemos los datos acá, primero tenemos que saber que las columnas son del tipo correcto. Es decir, si esta, por ejemplo, tiene un nombre, tiene que ser texto. Si esta tiene, por ejemplo, el promedio de las notas de los alumnos, tiene que tener un número. Si esta tiene un importe, tiene que tener un float. Es decir, tengo que verificar que cada columna es del tipo de datos correcto. Tengo que verificar que, digamos, que las columnas, las celdas que estén vacías, bueno, o las elimino o genero un número aleatorio, digamos, ahí. Puedo también necesitar agregar columnas con cálculos, por ejemplo, promedio, desviación estándar, y puedo llegar a necesitar agregar columnas con cálculos. Eh, Puedo, bueno, acá en esta etapa también vamos a crear gráficos para identificar patrones, valores atípicos, anomalías. Puedo hacer análisis de correlación para identificar qué variable o características son importantes. También en esta etapa puedo identificar cómo planeo dividir los datos. Siempre estamos en la etapa de preparación. En la etapa de preparación, bueno, también acá agrega que puedo hacer visualizaciones con estos datos para poder determinar anomalías, pero también lo importante es que en esta etapa yo puedo decidir que de este 100% de los datos, yo puedo, en esta etapa tengo que decidir cuánto por ciento voy a utilizar para entrenamiento. Por ejemplo, yo puedo decidir que el 70% voy a utilizar estos datos, voy a utilizarlo para entrenamiento y el 30% para prueba. O el criterio puede ser, por ejemplo, que el 50% se utiliza para entrenamiento y el 50% para prueba. Eso depende, digamos, de cómo lo plantea el científico de datos, ¿no? Desarrollo del modelo, bueno, en esta etapa tenemos un modelo de aprendizaje automático aprovechando todos los recursos realizados en la etapa anterior. Bueno, acá lo que creamos es un algoritmo según la decisión que ya yo tomé. ¿Qué algoritmo vamos a utilizar? Regresión simple. Bueno, entonces programamos un algoritmo de regresión simple. Si queremos predecir, por ejemplo, el valor de una variable dependiente en función de una variable independiente, regresión múltiple, si es que nosotros queremos determinar el valor de una variable dependiente en función de varias variables independientes, árboles de decisión, clústeres. Bueno, acá elijo qué algoritmo voy a programar. Bueno, y también tener en cuenta que cuando nosotros realizamos el algoritmo, ya tenemos que tener en claro que a ese algoritmo lo vamos a utilizar solamente del dataset el 70% de todos los datos para que se entrene. Y después con el otro 30% lo que vamos a hacer es probar para ver si los resultados son los esperados o hay que realizar un proceso adicional. Bueno, herramientas de Machine Learning. Las herramientas de Machine Learning proporcionan funcionalidades para la canalización de aprendizaje automático que incluyen módulos para el procesamiento de datos, módulos para la creación, evaluación y optimización del modelo. En estos módulos se utilizan algoritmos para simplificar tareas complejas como el manejo de macrodatos, la realización de análisis estadísticos y la elaboración de predicciones. Y entramos a ver muchas de las herramientas que vamos a ver. Bueno, una de las herramientas que más vamos a ver es Pandas, que se utiliza para manipulación y análisis de datos, y scikit-learn, que es otra biblioteca de Python que proporciona una amplia gama de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para la regresión lineal. ¿Cuál es el lenguaje de programación que podemos utilizar en esta Machine Learning? Todo esto, toda esta diapositiva es de Machine Learning. Entonces,
Acá, en el desarrollo, en la creación del algoritmo de Machine Learning, podemos utilizar Python, podemos utilizar R, Julia, Scala, Java y JavaScript. Bueno, hay herramientas de Machine Learning que se dedican al procesamiento de datos, otras herramientas de Machine Learning que se dedican al desarrollo del algoritmo de Machine Learning, otras a lo que es visión por computadora, otras que son para visualización de datos, otras que son por Deep Learning y otras para lo que es PNL. Por ejemplo, dentro de lo que es el procesamiento de datos, las herramientas de análisis y procesamiento de datos almacenan e interactúan con los datos para servir a los modelos de aprendizaje automático. Tenemos PostGrid, Hadoop, Spark, Apache, Kafka. Bueno, tengan en cuenta que en los algoritmos de aprendizaje automático nosotros estamos trabajando con algo sencillo. Por lo tanto, vamos a utilizar estas dos, Panda y NumPy. Pero bueno, si tienen, digamos, proyectos más complejos, ya pueden utilizar todas estas herramientas que, digamos, son más robustas, más escalables eh, para realizar este, eh, procesamiento y análisis. Con respecto a la visualización, las herramientas de visualización le ayudan a comprender y visualizar la estructura de los datos. Veamos algunas herramientas. Matplotlib es una biblioteca de Python que genera gráficos personalizados y visualizaciones interactivas. Seaborn es una biblioteca basada en Matplotlib, proporciona una interfaz de alto nivel para dibujar gráficos estadísticos atractivos e informativos. ggplot es un paquete de visualización de datos de código R que permite crear y añadir elementos de gráficos en capas. Y Tableau, que nosotros ya lo vimos, que es una herramienta de inteligencia empresarial para paneles interactivos de visualización de datos. O sea, nosotros acá vamos a utilizar, vamos a trabajar con Matplotlib y Seaborn. Tableau ya lo vimos. Visión por computadora. Bueno, en visión por computadora es, digamos, se utiliza para la detección de objetos y son más que nada para el desarrollo de Machine Learning, por ejemplo, para cámaras de seguridad que hacen reconocimiento facial, todo eso. Herramientas del Deep Learning. Bueno, acá dice, las herramientas de Deep Learning son marco para diseñar, entrenar y probar modelos de aprendizaje automático basados en redes neuronales. La biblioteca de Deep Learning, tenemos TensorFlow, es una biblioteca de código abierto para la computación numérica y aprendizaje automático a gran escala. Keras es una biblioteca de aprendizaje profundo para redes neuronales. Piano es para definir, optimizar y evaluar de manera eficiente expresiones matemáticas en matrices, y PyTorch, que es una biblioteca de código abierto para aplicaciones de aprendizaje profundo. Bueno, obviamente que un algoritmo de Deep Learning no lo vamos a hacer. Bueno, necesitamos una escala que sea más amplia el dataset, mucho más amplio el problema y también necesitaríamos un hardware más robusto, ¿no? Pero bueno, esto es para que usted tenga más que nada información. PNL, las herramientas de PNL ayudan a los desarrolladores y científicos de datos a crear aplicaciones que comprendan e interpreten, generen el lenguaje humano. Veamos algunas herramientas. NLTK es una biblioteca que ofrece herramientas de procesamiento, tokenización y derivación de texto. TextBlock es una biblioteca para tareas como el etiquetado de partes del discurso, la extracción de frases nominales, el análisis del sentimiento y la traducción. Stanza es una biblioteca de PNL con modelos precisos previamente entrenados para muchas tareas de PNL, como el etiquetado de partes de voz, el reconocimiento de entidades con nombre y el análisis de dependencias. Bueno, también, digamos, en los algoritmos que nosotros estamos programando para desarrollar esta Machine Learning, podemos utilizar algunas de estas bibliotecas que me ayudan a interpretar mejor lo que está solicitando el usuario. Y después tenemos el ecosistema de Machine Learning. Se refiere a las herramientas, marcos, bibliotecas, plataformas y procesos interconectados que respaldan el desarrollo, la implementación y la administración de modelos de Machine Learning. Tenemos Python, que ofrece una amplia gama de herramientas y bibliotecas de aprendizaje automático. Varias bibliotecas de código abierto constituyen uno de los ecosistemas más utilizados. NumPy proporciona soporte fundamental para el aprendizaje automático con sus eficientes cálculos numéricos en grandes matrices multidimensionales. Panda, basada en NumPy y Matplotlib,
utiliza para el análisis, la visualización, la limpieza y la preparación de datos para el aprendizaje automático. CCP, basado en NumPy, se usa para computación científica y tiene módulos para optimización, integración y regresión lineal. Matplotlib se basa en NumPy, tiene un conjunto extenso y altamente personalizable de herramientas de visualización. scikit-learn, basado en NumPy, se utiliza para crear modelos clásicos de aprendizaje automático. Bueno, con esto espero, digamos, que lo lean y quizás lo oriente un poquito mejor para que veamos lo que estamos viendo en los collabs, ¿no es cierto? Que en los collabs nosotros estamos trabajando eh, eh, con estos laboratorios. Bueno, la idea en los collabs es que ustedes repliquen estos collabs, digamos, este collab es de preparación de datos. Bueno, acá le doy una explicación de un soporte teórico que lo pueden ver acá. Bueno, acá lo que hacemos es comenzar a importar las dos bibliotecas que vamos a utilizar y le colocamos un alias, así que cuando ustedes le ejecuten, traten de ver que cuando ustedes se ejecute correctamente. A ver, bueno, ahí me dice que ya las importó, ¿eh? Las bibliotecas, que son las dos bibliotecas que vamos a utilizar. Bueno, una vez que la ejecutamos, bueno, acá lo que estoy haciendo es cargando un archivo. Y si es que yo lo ejecuto, fíjense que me va a tirar un error. Y esto lo hice a propósito porque, bueno, ustedes de ahora en más van a utilizar para todo esto que son collab, vamos a utilizar DeepSeek. ¿Por qué? Porque DeepSeek es mucho más específico. De hecho, probemos acá DeepSeek, por ejemplo, este código de acá, lo voy a colocar acá y me lo voy a decir, me da error este código y voy a copiarlo. Bueno, y acá ChatGPT me va a explicar, digamos, dónde está el error y es muy probable que me genere el código correcto, digamos, tiene que, tiene que ser, ¿no? Pero le decía que vamos a trabajar con DeepSeek. ¿Por qué? Porque, bueno, acá me genera, ¿ves? El código correcto. ¿Dónde está DeepSeek? DeepSeek con DeepSeek. Eh, bueno, DeepSeek, como es una herramienta de propósito específico de programación, va a realizar un análisis mucho más completo del código, le va a tirar mucha información, mucha más explicativa, una narración mucho más clara, con ejemplos, todo el código que me va a tirar va a ser comentado, y fíjense que sigue DeepSeek. Entonces, por eso es que les reitero, utilicen DeepSeek para todo lo que es código, generación de código de programación. El único problema de DeepSeek es, como es gratuito, muchas veces el servidor está colapsado. Bueno, hay una denegación de servicio, es decir, ustedes le piden algo y se queda pensando ahí y le tira un error de server. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas solicitudes que es gratuito, porque es open source y porque, bueno, todos lados está DeepSeek, todo el mundo la está utilizando, entonces obviamente va a colapsar. En algún momento hay una denegación de servicio y no le va a dar los resultados eh, que ustedes esperan. Bueno, entonces acá volvamos. Y acá, bueno, está el ejemplo explicado, acá tienen la explicación de cómo sería correcto, digamos, el código, lo ejecutan. Lo que está haciendo acá es, está trayendo de la URL un dataset que se llama AutoCSV. ¿Dónde se va a almacenar este dataset? Porque lo está trayendo de la web. Se va a almacenar acá, en content, acá AutoCSV, ¿ve? Ya lo cargó.
ya lo cargó, lo trajo de la web y ya lo cargó en este lado. Y bueno, después acá comenzamos a ver que me muestre, por ejemplo, los 5 primeros registros. Bueno, hay que correr este. ¿Está? Que se ve que, bueno, acá lo que está haciendo es transformar ese dataset en un data frame. Y ese data frame se llama DF. Puede ser que Pandas necesita transformar todo a data frame. Y ahora sí me va a hacer permitir correr. Y ahí me muestra los 5 primeros registros con este comando. De todas maneras, igual ustedes lo que pueden hacer es copiar acá, listo, y decirle a DeepSeek eh, que me comente, ¿no? Comentame este código. Y obviamente que me comente el código. Como pueden ver, es mucho más explicativo, mucho más claro, mucho más extenso DeepSeek que ChatGPT. Por lo tanto, si quieren aprender mucho, utilicen DeepSeek. Bueno, acá le pido que me muestren los últimos 5 registros. Acá lo que estamos haciendo es todos estos, este dataset, digamos, está tomando las columnas predeterminadas, es decir, estos valores son los valores predeterminados que el dataset se autoconfiguró en función de estos datos. Pero este dataset en particular no tiene columnas. Por lo tanto, yo acá lo que le estoy diciendo es que cree estas columnas y que me las imprima. Y acá lo que le digo es que le agregue esos encabezados a esas columnas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si ahora nosotros hacemos un hit de nuevo para que me muestre los registros, me muestra los registros como hace dato, pero ya con las columnas que yo le agregué, con las columnas que yo, digamos, las personalicé. Y bueno, acá lo que va a hacer es reemplazar en este dataset los valores que estén con signo de pregunta, lo va a reemplazar con no definido. Y acá ya no va a aparecer ningún signo de pregunta. Bueno, acá imprimo las columnas y fíjense que acá, bueno, como ya terminé de hacer la etapa de preparación, guardo los datos y los guardo en un archivo que se llama Automobile CSV. Entonces, cuando yo lo guardo, me dice, ok, ya lo guardaste a esto. ¿Y dónde lo guardaste? Bueno, acá le digo que me diga en dónde está guardado y me dice que está guardado en el directorio content. ¿Dónde está content? Acá. Y acá está el archivo, ¿ves? Automobile CSV. Es decir, este sería el dataset original y este es el dataset ya limpio, que está en el directorio content. Ahí está, ¿ves? Bueno, eso sería este trabajo práctico. Ah, y acá, bueno, vieron que hay una etapa en donde les dice que ustedes tienen que verificar que el dataset tenga las columnas adecuadas del tipo de datos. Bueno, acá con dftype le estoy diciendo cuáles son los tipos de datos de cada columna. Y me fijo si, digamos, corresponden. Y acá me dice que son object. Y bueno, con describe lo que hago es sacando
contando, sacando el promedio, la deviación estándar, el cuartil mínimo, máximo, 25%, 50%, 75%. Pero este comando lo único que hace es sacar estos cálculos de las columnas que son tipo de datos numéricos. Si yo quiero, por ejemplo, que me aparezcan de todas las columnas, tengo que poner include all. Y esto me va a sacar todos estos cálculos, pero no solamente de las columnas numéricas, sino también de las columnas que son de tipo objeto. Bueno, nada más. Van a hacer este collab. Es un collab similar, pero que se trata de notebook. También importamos las bibliotecas que vamos a necesitar. Bueno, cargamos, digamos, el archivo de la web, que va de la web, estoy trayendo el archivo laptop.csv, donde esté ese archivo, está acá, el laptop CSV, ya está cargado ese archivo, dataset. Bueno, acá lo que hago es transformar todo ese archivo a un data frame. Acá le digo que me muestre los primeros 5 registros del data frame. Y bueno, y acá las tareas, dice acá, cargar el conjunto de datos del data frame Panda llamado DF, imprimir las 5 primeras entradas del conjunto de datos para confirmar la carga. A ver, esto, acá, lo vamos a eliminar. Sí, lo eliminamos. Bueno, fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es, en estas tareas van a trabajar de esta manera. Acá ya está hecho, pero sin embargo yo a esto le voy a agregar una fila más de código, acá, en donde esta fila de código, fíjense que tiene acá generar. Entonces lo que voy a copiar el requerimiento es así. Botón derecho, copiar, selección, y acá pongo, digamos, en la línea de código, voy a generar la IA para que la IA lo haga esa línea de código. Entonces pongo generar y acá pongo pegar. Y ahí pongo enter y dicen cómo lo hace, cómo genera, ¿ves? ¿Vieron cómo genera? Genera toda esta línea de código. Es decir, que ni siquiera ustedes tienen que programar, porque ya el dataset está cargado. Lo mismo hacen con la pregunta 2 acá. Dicen que está hecho acá. Acá esto lo vamos a borrar. Estaba generado. Y a esta columna, a esta fila de código, le voy a agregar una línea de código. Y en esa línea de código voy a copiar el requerimiento, es decir, agregar, botón derecho, copiar selección, y me voy acá, lo digo a la IA que genere una línea de código con este requerimiento. Enter, y ahí me genera la línea de código con ese requerimiento. Lo mismo con la tarea 3. La tarea 3 ya está hecha, la eliminamos. Esta es la línea 3. Reemplazar los valores con signo de preguntas con no definido. Utilizaremos el valor no definido proporcionado por el paquete NumPy. Bueno, entonces, el requerimiento lo cargo. Bueno, fíjese que acá también está explicado, ¿no? Esta línea de código. Pero yo lo que quiero es que trabajen con la generación de código a través de la IA. Genero código, lo voy a generar. Acá pongo el requerimiento. Enter. Y ahí me genera la línea de código. ¿Sí? Esa es la idea un poco con este collab. Está explicado, lo expliqué de la mejor manera. Le agregué yo, le pedí a la IA que agregue, digamos, más líneas de código para explicarlo más claramente, pero traten de hacer estos dos collabs que son de preparación de datos. Son muy similares, se utilizan las herramientas casi similares. Bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene, seguro.
y bueno, buen fin de semana, buenas noches.